Nieneko aspe naiz, Barakaldarra, fisikaria eta oraintxe bueltatu naiz etxera. Soy Jordina Arnau, soy periodista, soy comunicadora y pues aquí me ha traído el amor. Y pues bueno, creo que este es un motivo por el cual mucha gente se desplaza por el mundo, ¿no? También es el mío y vives entre, pues esto, dos casas, ¿no? La casa actual en el País Vasco y mi casa natal en Cataluña. Ni txikia nintzenean ipurterre bat nintzen. Horregatik joan nintzen Ingalaterrara hasieran eta geroago Kaliforniara. Bertan hasi nintzen Stanforden eta NASAn lanean eta urte asko pasa ziren. De Euskal Herria me encantan muchísimas cosas. Me encanta la gente, la forma de vivir, la capacidad de juntarse en cualquier momento y hacer de nada una fiesta, de juntarse para tomar algo y que termines comiendo en una sociedad, de que las calles estén llenas, me encantan los montes, me encanta el verde, me encanta la lluvia, me encanta la sensación de vivir en una tierra con tantos siglos de historia. Lo que echo de menos de allí, sin duda alguna, es la gente. Es lo que más valoro de aquí, del País Vasco, y también es lo que más valoro de allí. El arraigo, ¿no? El sentir que estás en tu casa natal. Kanpoan konturatu naiz nor naizen, eta bueltan ulertu dut nor garen. Etxea ez dela eraikuntza bat, ez dela leku bat, baizik eta nire jendea, nire familia, nire lagunak. Negu asko pasa ditut kanpoan, eta orain etxera bueltatzen naiz, negu hau familiarekin pasatuko dut, eta orain kontziente naiz negu hau ez dela betiko, ez dela errepikatuko, eta beraz momentu goxo bakoitzaz disfrutatuko dut. Pues sí, ya estoy esperando que sean las fiestas, volver a casita, encender el fuego. Para mí en casa de mis padres, que viven también en medio del monte, es indispensable. Después, claro, tenemos el tío, que es de las tradiciones que más disfrutamos en familia. Nos juntamos todos en plan tribu y pues con muchísimas ganas. Y este año pues además lo vamos a brindar con boga garagardoa, porque al final es como un trocito de aquí, ¿no? Que también nos llevamos cuando estamos allí, porque ahora en mi vida no entiendo una Euskal Herria sin Cataluña y al revés. O sea que se han fundido como estas dos vidas. Y pues con ganas de mantener esta simbiosis para mucho, mucho tiempo y para disfrutar de la vida plenamente.